Cuando en una familia una persona recibe un diagnóstico de algún trastorno de salud mental, se vuelve urgente, imperativo construir una especie de red que permita acompañar este proceso, que es un proceso difícil. Sin embargo, muchas veces olvidamos que esa red de apoyo, a su vez, también necesita un soporte, otro que pueda empatizar con la experiencia que esa persona está viviendo, que es dura, que es pesada, que pueda comprenderlo, que comparta y sobre todo que nos juzgue. Eso lo saben muy bien Nancy y Paola. Son dos madres de hijos diagnosticados con trastornos de bipolaridad que se encontraron en un camino, que por supuesto no es sencillo, pero que juntas, de la mano, han podido transitar con amor hacia un mejor estado para sus hijos. Constanza Pérez nos cuenta mucho más sobre esta historia y la importancia de acompañar a los que cuidan. Si intentas doblar la ramita de un árbol, lo más probable es que se quiebre con facilidad. Pero cuando se une con otras, se vuelve más fuerte. Lo mismo ocurre con la sociedad. El apoyo en otros puede ser la diferencia de cargar un peso en soledad a llevarlo con mayor fortaleza. Eso lo saben muy bien Nancy y Paola, dos mamás que viven de cerca el trastorno de bipolaridad y cuyos caminos se cruzaron gracias a la Fundación Círculo Polar, una organización compuesta por pacientes y familiares que acompañan a quienes enfrentan diagnósticos de trastornos del ánimo. Esto tiene que hacerse hace como 3 años atrás, que me invitaron a un conversatorio y la escucho hablar y ya la van a conocer, ella tiene un acento bien distintivo, entonces la miro, le tomo atención y la empecé a escuchar en su discurso, claro. Ella no pasa desapercibida. Y ahí parte nuestro acercamiento, pero lo que nos une finalmente como seres humanos son las emociones, son los sentimientos. Hay gente que le llama energía, como tú quieras, pero yo creo que ahí es donde nos encontramos, en entender que lo que está viviendo la otra persona yo también lo siento. Fue muy bonito porque yo creo que la imagen más fuerte de la Nancy fue escucharla en una charla presencial, cuando se pagra con estos crespos bellos, que yo amo los crespos. Y habla con una fortaleza, con una entereza, con una sabiduría que hace el camino de la bipolaridad sobre su historia con su hija. Pero no de la historia del sufrir, sino era de la fortaleza que le había generado este dolor en compañía además de la fundación. Una mamá que además había visto a su hija más allá del diagnóstico. Desde entonces, Nancy y Paola se han convertido en una fuerza compartida. La vida de Nancy cambió cuando su hija fue diagnosticada con bipolaridad a los 13 años. El destino la llevó a conocer a Flavia, fundadora de Círculo Polar y también madre de un hijo con el mismo diagnóstico. Fue ella quien la acercó a la fundación. Cuando Flavia empieza a invitarme a las charlas de psicoeducación con el doctor Cabrera, que en ese entonces, antes de la pandemia, eran presenciales, cuando yo escuché al doctor Cabrera hablar de la bipolaridad, yo me emocioné hasta las lágrimas porque sentí que estaban describiendo a mi hija. Y ahí empezó mi camino de la psicoeducación. Y en ese camino, nuestros lazos con Poli, con Flavia, con la gente que me rodea en el círculo, se fueron afiatando. Al punto que empecé a transformar muchísimas cosas. Entre esas transformaciones transformé la culpa en responsabilidad, por ejemplo. Empecé a entender que ser mamá no es lo mismo que ejercer maternaje. Paola, par de Nancy, vive el diagnóstico desde dos miradas, como paciente, pero también como madre de una persona con bipolaridad, realidad que permea su camino con la enfermedad. Porque cuando tú tienes hijos, por ejemplo, con la condición, es otro batatazo a la condición. Cuando uno lo vive como referente, además. Porque es algo que tú nunca quisieras para tus hijos. Porque uno vuelve como esto del comienzo, es decir, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Porque esto tiene una carga genética importante, porque hay una cosa epigenética ambiental. Pero cuando pasa con tus hijos, se revesa la vida. ¿Qué hice mal? ¿Por qué me equivoqué tanto? La pandemia la sorprendió en Chile.
tras haber vivido en Noruega, país donde, según ella nos cuenta, la salud mental se aborda con menos estigma y mayor naturalidad. En ese periodo, una de sus amigas le habló de Círculo Polar y así comenzó su participación. A veces el apoyo se resume en gestos simples, un abrazo cálido o un silencio empático al otro lado del teléfono. Pequeños actos que tienen un enorme valor y que le recuerdan a la otra que no está sola. Los seres humanos somos animales sociales, por lo tanto, todo lo que tenga que ver con sentirnos acompañados por otros seres humanos que están apoyándonos y que están con nosotros en las distintas situaciones, sobre todo en situaciones difíciles, es fundamental. O sea, no es como un extra, no es como, uy, ojalá haya alguien ahí. Es la clave para que las cosas puedan funcionar y necesitamos siempre contar con lo que en la literatura se llama apoyo social, que hoy en día sabemos que es algo tan relevante como hacer ejercicio, alimentarse bien. Necesitamos tener una red donde haya personas que nos puedan ayudar en los distintos tipos de necesidades que tengamos para poder vivir como mínimamente bien. Hoy Nancy y Paola se sostienen mutuamente, son el par de la otra. Se reflejan en sus experiencias, en su sentir, en sus miedos, pero también en sus esperanzas y en el amor por sus hijos. Poli ha jugado un papel fundamental porque a veces solo uno no puede. Yo sé que si yo hablo con Poli, por ejemplo, ella me va a escuchar sin juicio, que creo que eso es fundamental en esto. Y va a entender el por qué llamo. Y a lo mejor ni siquiera me va a decir nada, simplemente me va a escuchar. Que yo sé que puedo llamarla si en algún minuto tengo una crisis todo muy complicada a las 3 de la mañana. O dejarle un mensaje. Y lo más factible es que a las 6 de la mañana yo tengo una Nancy a decir, ¿estáis despierta? ¿Quieres que te llame? ¿Estáis hablable? Ojalá hubiera muchas más Nancys. En Círculo Polar, las experiencias personales se transforman en una red de acompañamiento. La Fundación implementa el sistema de apoyo entre pares, dos personas con vivencias similares que se brindan ayuda mutua, con empatía y sin juicios. Hay una frase de Goethe que dice que sufrir juntos no es sufrir, ¿no? Y si estamos en par, el sufrimiento puede ser elaborado y puede ser transformado en amor, en compañía y en esperanza. Y nosotros en la Fundación Círculo Polar trabajamos de par en par. Yo tengo mi par, que es Marcela Verne, y todos tenemos un par donde apoyarnos. Nosotros nos apoyamos mutuamente. Más la psicoeducación que nos da Xochitl, para poder que cada par, los pares tengan siempre uno con más experiencia y con más conocimiento para prestar esperanza y mucha educación en salud mental. El diagnóstico de un hijo, una madre, un hermano o una pareja es un punto de inflexión que marca la vida no solo del paciente, sino también de quienes lo acompañan. Entender el círculo de apoyo como una red interconectada requiere que aquellos que acompañan también sean considerados como actores claves en el tratamiento. Los familiares y las personas que acompañan a personas con condiciones crónicas de salud mental requieren ser reconocidos como socios del tratamiento. En el fondo, están asociados al tratamiento, necesitan ser parte del tratamiento, ser incorporados, que reciban la información que necesitan para poder acompañar, que reciban información sobre cómo a ellos les puede afectar también estar en esta posición y ojalá que reciban algún tipo de entrenamiento. Nosotros capacitamos a algunas personas y que son los facilitadores y ellos tienen un poco más de armas para apoyar y tener claro que efectivamente si por un lado no tienen todas las respuestas, pero juntos vamos construyendo. De mano con la psicoeducación, el apoyo de pares se vuelve una pieza determinante para aquellos que acompañan a sus seres queridos a transitar y vivir el diagnóstico. Gracias, porque gracias a ti y a la Fundación y a todos, hoy día me siento protagonista de mi vida, no víctima de mis circunstancias. Y eso para mí es invaluable. Gracias por ser parte de mi vida, gracias por estar. Gracias, y gracias por la esperanza que esto va a provocar para todos y ya eres parte de esa esperanza. Estar, escuchar, no juzgar. Es así como la experiencia de acompañar un diagnóstico deja de ser un camino solitario para convertirse en una travesía compartida.
Lo demuestran Nancy y Paola, que han encontrado en la otra una mano amiga, una estrella que guía. Siempre. Gracias.